Ya les contábamos en nuestra emisión anterior la decisión, el acuerdo que surgió entre los 10 secretarios de movilidad de los municipios del Valle de Aburrá para que esas vías que antes estaban exentas de la medida de pico y placa desde el próximo lunes no se les aplique esta exención. Y por supuesto no podemos faltar al análisis de este tema y está con nosotros Iván Sarmiento, él es el director del Grupo Investigativo de Vías y Transporte de la Universidad Nacional. Nuevamente lo recibimos aquí, profesor. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Paula. Buenos días a todos. Bueno, profesor, empecemos este análisis con la justificación que entregan las autoridades del porqué de esta decisión. Bajar la congestión vehicular, mejorar la prestación de servicio público en estos corredores, pero otro punto que también entra a la discusión es el tema de calidad de aire, que se convirtió en una de las justificaciones. Hoy está en naranja, ¿Usted cree, hoy está en amarillo. En amarillo. ¿Usted cree que de verdad una medida como esta va a impactar esos factores, esas justificaciones que entregaron las autoridades? Sí, primero que todo pues está la vida y se traduce en aire y tiempo, ¿no? Y en ese sentido pues sí va a impactar y va a mejorar las condiciones y va a traer un pequeño beneficio, aunque pues yo nunca he creído en este pico y placa de un solo día, pues eso es muy poco para lo que traíamos anteriormente, que eran 2 días. Pasamos a un solo día y queremos hacer milagros con un solo día. Pero de todos modos, pues sí va a mejorar la movilidad, pero yo tengo mis preocupaciones sobre el impacto en otros aspectos. ¿Cuáles son las preocupaciones, profesor? Usted aquí ha sido un invitado de lujo porque es la academia la que tiene datos, estadísticas, el que puede pasar. Usted ha criticado aquí. Estudia el asunto todos los días. Todos los días estudian este asunto. Y usted ha sido uno de los que ha dicho, mire, pico y placa así no sirve. Sí, el tema es que con esa medida pues se va a afectar a los vehículos de paso por el Valle de Aburrá. Entonces los vehículos que van de un municipio a otro van a tener que frenar en un semáforo de un día, pues que no pueden pasar por el Valle de Aburrá. Bueno, eso significará que la gente tendrá que programar desde otras ciudades su paso por la ciudad de Medellín. Igual pasa en Bogotá y seguramente pasará en otros sitios donde el pico y placa es todo el día. Entonces una persona que vaya del norte del Valle de Aburrá hacia el sur o hacia Cali o a cualquier otra ciudad, o que atraviese de oriente a occidente, pues tendrá que programar sus viajes para un día que no le toque pico y placa. Eso pues tendrá algunas repercusiones económicas, pero bueno, primero está la calidad del aire de la región, eso es primordial. Pero eso se podría de pronto solucionar con un pago o con el mismo tiquete del peaje o con alguna medida inteligente. Eso por un lado. Y los que tienen que salir del Valle de Aburrá también, pues ese día, si tienen pico y placa, no podrán salir hacia otras ciudades o se tendrán que levantar a las 4 de la mañana para tratar de salir antes de que empiecen las cámaras a registrarlos. Profesor Sarmiento, pero incluso ayer alguna autoridad decía, no, si se trata de una familia turista que va de paso, pues entonces revisaremos con ellos que efectivamente y lo demuestren que sí van de paso. Pero imaginen las complejidades de control. Ayer 2 aspirantes a la alcaldía aquí decían, no hay personal en la Secretaría de Movilidad, tampoco está la herramienta tecnológica que permita determinar eso. Imagínense el enredo para saber si esa familia que viene el eje cafetero si va de paso, se va a quedar en Medellín o qué plan trae. Pero un asunto, profe, que nos llamó mucho la atención porque ayer en La Opinión le preguntamos a nuestras audiencias si estaban de acuerdo o no con la medida, es decir, con retirar las exenciones a esas vías, y muchas coincidencias se dieron en torno al debate si es o no el pico y placa la medida propicia para la movilidad y el ambiente, es decir, si pudiera existir otro mecanismo diferente al pico y placa que fuera más efectivo. Ustedes que, repetimos, analizan esto todos los días, ¿qué piensa de esa postura? Bueno, la solución es mucho más integral y estructural. Tenemos que lograr una renovación vehicular, que el municipio de Medellín, el área metropolitana y también la nación, desde el gobierno pasado vienen trabajando en esa transición de los vehículos hacia vehículos eléctricos o hacia vehículos a gas, vehículos más limpios. Y hay todo un programa en el área metropolitana unido del PIGECA para hacer la renovación de las volquetas antiguas, de los vehículos, de los camiones más viejos,
Y Ruta N también viene trabajando en ese tema, de promover los actores que puedan lograr esos cambios. Sin embargo, esos cambios se encuentran con dificultades financieras, con dificultades legales, etcétera, pero sí la región viene trabajando en eso hace varios años ya. Esa es una solución pues para el tema del aire. El otro pues son los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos, los vehículos a gas, que están exentos de pico y placa, pero ellos lo que hacen también es aumentar la congestión y por lo tanto cuando hay más congestión los camiones y los buses emiten más. Entonces yo creo que esa exención de pico y placa a los eléctricos y a los híbridos debería ser revisada y deberían tener un pago si quieren circular. El pago por circular o el pago por contaminar son soluciones que se han planteado en el mundo y que promueven que los vehículos vayan migrando hacia otros horarios y también hacia vehículos limpios. Por ejemplo, en Santiago de Chile se logró una gran renovación vehicular con pico y placas ambientales por modelos de vehículos. Eso aquí suena un poco discriminatorio contra los que tienen vehículos viejos, pero es que primero está el bien de todos antes que el particular. Profesor, ¿cuál debería ser, desde su punto de vista, la prioridad para el próximo alcalde de Medellín? Ya estamos hablando de campañas, de candidatos, de que la movilidad tiene que ser una prioridad en sus programas de gobierno. ¿Qué urge para Medellín en materia de movilidad? Bueno, primero el transporte masivo. Deben completarse las líneas de metro que están pendientes, pues la que ya inicia del tren de la 80 y el tren del Río que todavía pues no arranca. Eso como espina dorsal. Luego está pues el estructurar pues que el transporte público colectivo al cual se le han hecho algunas mejoras pero que han sido pañitos de agua tibia con los carriles buses que se pintaron y los paraderos que no dejan de ser una mejora importante, pero debe hacerse una apuesta mucho más radical por tener una tarjeta de pago integrada entre buses y metro, tener unos carriles verdaderamente exclusivos para buses, completar los sistemas de Metroplus que hacen falta en el sur, y construir más infraestructura pensando en el bus, más vías pensando en el bus. O sea, porque es que se dice y no menos más en vías, los particulares, obviamente. sí, se dice no más vías, pero se olvida de que la carga, los buses y los taxis necesitan vías. O sea, al particular póngale los pico y placa, los cobros por congestión, los cobros por contaminación que quiera, pero el resto de vehículos esenciales para la ciudad, la carga, los servicios, los buses, los taxis, necesitan vías, hay que hacer más vías. Profesor Sarmiento, pero ¿usted de verdad cree que hay articulación entre todo lo que se debe hacer para mejorar la calidad del aire y la movilidad en el Valle de Aburrá? Porque es que uno siente la ausencia en temas de campañas, en temas de buscarle y mostrarle al ciudadano otras opciones. Uno siente ausencia, mire, por ejemplo, el Día Sin Carro dejó de existir en el Valle de Aburrá. Otras ciudades lo siguen haciendo, aquí dejó de existir eso y se plantean medidas de la noche a la mañana que supuestamente van a tener efectos, ¿o usted cómo lo ve? Bueno, el Día Sin Carro yo no he sido muy como eso es como el día. Le pongo un ejemplo. Eso es como el Día de la Madre. El Día de la Madre debe ser todos los días. Eso sí. Sí, yo se lo menciono es como ejemplo porque es que siento ausencia total frente a temas que impliquen y mostrarle al ciudadano otras opciones. Sí, el Día Sin Carro debe ser todos los días. O sea, los ciudadanos se deben plantear cada día si es necesario usar el vehículo o no, y cómo usarlo, y dónde parquearlo, y cómo comportarse bien. No solo un día
que al contrario de crear pedagogía, lo que crea es como un rechazo a la medida, porque entonces al otro día lo cojo con más ganas, ¿sí? Porque ese día fue un desastre para el que tiene Bueno, le cambio vehículo. entonces el Sí. ejemplo, las campañas. Dejemos Sí. el día sin carro a un lado. Me refiero es a las campañas, o sea, aquí no hay como ese incentivo al ciudadano a que cambie. Y no hemos vuelto a ver. De hecho, alguna vez preguntamos por campañas y la gente ni las conocía, ni sabía La que pregunta existían. es ¿cuáles campañas? Pero Preguntan cuáles campañas. así Sí. es. Sí, yo he visto pues campañas a favor de la bicicleta, a favor del peatón, sobre La todo universidad. de cuidar la vida de las personas y de promover el uso de este modo, que de hecho ha aumentado y durante la pandemia se vio el gran papel que jugó. Pero, y la ciudad pues de hecho ha aumentado el número de ciclorrutas, pero realmente hay que mejorar el sistema en cicla, hay que dotar de talleres de bicicletas a las ciudades, hay que dotar de cicloparqueaderos, porque si las personas no tienen donde dejar la bicicleta, no arman un viaje en bicicleta en su mente. Entonces hay eslabones sueltos que hay que solucionar. Ahora hay una ley antichoque, o de choques simples, la ley 2251 de julio del 22, que hace que los choques simples se puedan resolver en la vía. Eso es un gran avance para mejorar la congestión, y es bueno que se haga pedagogía sobre esa profe, ley. Los lo hemos entiendo, visto pero resolviendo con exacto, machete. Hemos visto, al contrario, la cantidad de problemas que hay con eso. O sea, es que usted ha visto lo que ha pasado. Todos los días vemos en las redes el señor que saca el machete con el de la moto, el taxista con el otro, Claro. el otro, el de particular con otro particular. O sea, ha sido más los tropiezos que ha tenido por Sí. el tema que evidentemente tendrá que funcionar para evitar la congestión. Pero yo lo noto a usted muy tímido frente a algo. Mire, el gobierno europeo dijo ayer, esta semana, que a partir de 2035 se prohíbe en ciertos países de la Comunidad Económica Europea la circulación, y lo dijimos aquí, de vehículos con gasolina, sea cualquier tipo, incluso los de gas, para promover automáticamente que todos los carros que están circulando en ese territorio sean eléctricos o al menos tengan otra disponibilidad de combustible, hidrógeno, no qué sé yo. Porque ustedes desde la academia son tímidos con eso y decir, es un tema comercial, es decir, eso sería una medida de fondo profunda. Restricción en la venta de vehículos, restricción en la capacidad de circulación de vehículos en las actuales vías de la ciudad. Porque usted lo acaba de decir, si usted construye vías a la par que van circulando vehículos, no va a parar. O sea, Argentina lo tiene, Chile también, tiene esos vehículos por debajo, tiene mucho túnel. A usted que le gusta tanto Santiago y que lo conoce también, usted ve que Santiago tiene muchas vías, pero es puro peaje. Puro Sí. pague por todo. En Buenos Aires son las vías de segundo piso para los automóviles y taxis particulares. ¿Qué decir de esas medidas de fondo, que son duras, que hay que analizarlas? Sí, nosotros no somos fabricantes de automóviles, dependemos un poco de lo que vaya llegando en el mercado, y la transición incluso está siendo replanteada en Europa por el tema energético y la guerra de Ucrania con Rusia. Entonces se va a demorar un poco más, y también hay cuestionamientos en cuanto a las baterías, ¿no? ¿Qué se va a hacer con las baterías? Los minerales que requieren las baterías y toda la transformación empresarial de los empleos y de la capacitación de las personas que tendrán que atender esos vehículos eléctricos. Entonces se está dando, pero eso se va a demorar. O sea, esas fechas se van corriendo, dijeron que 2025, después 30, 35, y sí, ya va en 35. Entonces, eso es algo que va a llegar, pero que no es inmediato y que acá se va a demorar un poco más. O sea que vamos a tener que realizar algunas transformaciones ingeniosas, paulatinas, que nos den resultado en la calidad del aire, sobre todo en el Valle de Aburrá. El profesor Iván Sarmiento es el director del Grupo Investigación Vías y Transporte de la Universidad Nacional, sede Medellín.